Muy buenas tardes, Raúl Palacios. Muy buenas tardes a toda la ciudad de Chimbote, Nuevo Chimbote y a los distritos. Realmente para mí es una inmensa alegría eh, volver a conversar contigo, Raúl, después de varios coloquios que hemos tenido, y realmente considero que el momento amerita conversar sobre muchos aspectos políticos sobre todo, que van a redundar mucho en el futuro, desde el domingo a las 4 y en punto de la tarde hacia adelante, Raúl. Correcto, Paolo. Bueno, en realidad va a ser ahora por la pandemia a las 7 de la noche, ¿no? Porque se han ampliado el periodo de votación. Toda la vida hemos estado acostumbrados a que a las 4 se conoce el primer flash electoral, pero ahora ha cambiado a las 7. Paolo, pero vamos al tema de fondo, aprovechando tu experiencia profesional, tus conocimientos. En principio, Paolo, me hacía una pregunta en la presentación de la entrevista al aire libre y decía si el comunismo es tan dañino como nos los pintan, si realmente estos principios ideológicos aplicados a un Estado pueden generar tanto daño como el que nos están diciendo que va a originar en el país en caso gane Pedro Castillo. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, Raúl, en principio, para nosotros poder comprender las dos formas de gobierno, tenemos que primero comprender qué significa cada uno y la manera como se va a aplicar conforme a los modelos que expresan. Particularmente nosotros estamos sostenidos sobre una democracia participativa, sobre una libertad, sobre una participación ciudadana. Estamos inmersos dentro de un pluralismo político cuyas ideas ciudadanas tiene que ser una fortaleza, más no una amenaza. Allí está el detalle. La libertad como derecho fundamental, la participación ciudadana y el pluralismo político que se pregona en cada forma de sistema, para solamente aterrizar en el campo de aplicación del modelo político, porque otra cosa es otra cosa es la aplicación económica y otra cosa es la aplicación en todos los sistemas que los gobiernos proponen. Para nosotros hablar de una democracia, realmente, nosotros, de acuerdo a la unidad de inteligencia de Economics, no tenemos una democracia plena. ¿Y ello a qué se debe? Primero, a que la participación de los partidos políticos a la fecha no se ha generado con transparencia y es la corrupción la que ha prácticamente minado a cada partido político y por ende a la institución democrática, que no es mala vivir en ella. Pero cuando nosotros buscamos una democracia de calidad, tenemos que tener la capacidad como partidos políticos de que sigamos legitimados con la población, que las políticas públicas que se han aplicado durante los gobiernos tengan ahora un efecto sobre la población, mejor dicho, que hayan generado un valor público. Y es allí en donde la democracia, a la fecha, en una democracia prácticamente quebrantada, encuentra la brecha tan amplia, tan grande, que los partidos políticos realmente, si hablamos literalmente, han fracasado o hay una debilidad fuerte en no haber legitimado en el tiempo y en el espacio su accionar como partido. En cuanto al socialismo, realmente, después de la caída del muro de Berlín, nosotros encontramos el nacimiento de un socialismo del siglo XXI. En el año 1990, en el Foro de Sao Paulo, se reúnen varios países apoyados por Fidel Castro e instalan un nuevo modelo llamado el socialismo del siglo XXI, que tiene que ver mucho con la reivindicación indigenista, que tiene que ver mucho con el topamiento del Estado en las empresas y la empresa privada quebrada. Y en el tema cultural se aplica un racismo al contrario. Ya no el rico discrimina al indio o al pobre, sino el pobre empieza a discriminar al rico
por haber tenido o por tener, y ahí empieza la ruptura del Estado y de la forma de política que el socialismo pregona. Y ojo, yo no lo estoy acá hablando esto porque se me da la gana, es porque Raúl, aquí tengo el plan de gobierno. Literalmente he leído la introducción de lo que respecta a la naturaleza del partido de este Perú Libre. Y me preocupa mucho cuando especifican que para abrazar esta postura deben de considerarse marxistas leninistas. O sea, bajo razones que en los años ya no han resultado. Había un escritor muy famoso dentro de la izquierda a nivel internacional y que Álvaro Vargas Llosa lo hace mención en su libro El regreso del idiota, parafraseando un poco cómo es que el pensamiento político, social, comunista comienza a evolucionar de una forma que contraviene a los principios, que contraviene a la ruptura del Estado. Y este estudioso decía de que conforme ha avanzado el modelo neoliberal, la pobreza se ha incrementado. Y él sostuvo su teoría durante años y años. Y un profesor de Harvard y una argentina cuestionaron su famosa tesis y dicen, es falso que nosotros podamos pensar que el mercado abierto rompe el sistema, trae pobreza. Ejemplo de ello, mencionan a ellos China y mencionan a la India como dos espejos fundamentales de crecimiento en PBI. China es comunista, pero sus negocios lo hace con la democracia. O sea, es algo tan paradójico que realmente no podemos comprender. Entonces, abrazar una postura de ese tipo del socialismo del siglo XXI, que busca rediseñar un nuevo modelo en los militares, que busca una expansión contestataria, dice, de los pueblos marginados. Y es allí, Raúl, bajo esta premisa que está instaurada en el programa, es que se afirma, y afirmo yo como gobernalista, como demócrata, afirmo de que estamos ante dos modelos distintos. Uno que pregona la libertad, el continuismo, el reivindicarse, pero abriendo más el mercado, creando las oportunidades y no alejándonos de esos foros de competitividad, de esas marcas que nos permiten estar abrazado al mundo, unido al mundo en nuestras políticas. Entonces, para responder tu pregunta, Raúl, realmente quienes aplican el sistema, quienes conducen el sistema, son los encargados de, en el tiempo, darnos esa respuesta. La democracia realmente que es positiva. Baber en su libro, en el libro aluciendo al autor de La democracia planetaria, él decía esto: la democracia necesita de personas responsables y la dictadura necesita de caudillos, de líderes. Si lo entendemos filosóficamente, la democracia solo reviste de responsabilidad, de honestidad, de partidos sólidos, de transparencia, de una democracia participativa, pero sobre todo caminar en libertad, en abrir el mercado. Y un punto de ellos es transparentar la gestión para legitimar en el tiempo. Yo lanzo esta pregunta. En el tiempo, el socialismo, el comunismo, como queramos llamarlo, después de la caída del muro de Berlín, después del 95% de pobreza en Venezuela, después del indigenismo de Evo Morales y los millones de dinero que están depositados, hablamos realmente de luchadores, de dictadores, y le damos la certeza a Baber en el libro de Democracia Planetaria. Yo creo que sí, porque son caudillos, personas que se forjan en base a ¿qué? A la debilidad de una institución, pero no provocada por el pueblo, sino por responsabilidad de los partidos políticos. Es por ello que no alcanzamos a una democracia de calidad, conforme la unidad de inteligencia de Economics te pide, una democracia Ahora, de calidad.
Paolo, ¿tú consideras, por ejemplo, que estas expresiones plasmadas en el plan de gobierno de Perú Libre, que está en la página del Jurado Nacional de Elecciones, que es público además, rodeado además de la gente que se proclama como marxista, leninista, como Bermejo, como el mismo Cerrón, pero teniendo en el Perú una democracia débil, una democracia o un Estado que permite pisotear finalmente lo que uno plasma en un plan de gobierno, porque no hay ningún tipo de sanción para aquellos que no cumplen sus planes de gobierno en el Perú. Es decir, podemos ponernos en la otra orilla y decir, la gente, las autoridades proponen de todo, al final no hacen nada de lo que proponen. Yendo a ese terreno y aterrizando un poco las ideas que has planteado. ¿Crees tú que cuando Pedro Castillo intenta maquillarse como un candidato que no va a hacer lo que dice su plan de gobierno, que él se va a correr un poco al centro, que se va a despercudir de toda esa cúpula izquierdista radical que lo rodea? ¿Es posible que eso pueda ocurrir y él termine convirtiéndose en un Ollanta Humala 2? Lo dudo, lo dudo, Raúl. Eh, Pedro Castillo representa esa condición de maestro de gremios, de recuperación del indigenismo peruano, de la postura marxista, leninista, mariateguista, que busca construir un nuevo modelo a través de qué? De la expropiación, de la nacionalización, pero se olvida de que nosotros estamos bajo una estructura de modernización del Estado peruano, con 3 ejes y 5 pilares, que son fundamentales para el desarrollo de un Estado contemporáneo. Y un Estado contemporáneo tiene 2 características fundamentales: su capacidad coercitiva para hacer cumplir las leyes, las normas en el país, y su capacidad de recuperación tributaria. Si tú no tienes capacidad para hacer cumplir las leyes y no das seguridad jurídica y te tiras todo el sistema, Nadie entonces invierte, no eres un nadie Estado invierte. contemporáneo. Y si no tienes capacidad tributaria, es porque no tienes de dónde sacarlo. Entonces, nos alejamos del Estado contemporáneo y volvemos a lo indiciario. Yo respeto la revolución de Tupac Amaru, pero fue dado en un siglo diferente. Y la revolución está dado, su plan está dado en base a la revolución de Tupac Amaru, y adoptan posturas adecuándolas. Pero lo que me preocupa, Raúl, es cuando manifiestan para declararnos ser de izquierda. Es decir, ustedes que son de izquierda tienen que abrazar la postura leninista, marxista. Yo he leído a Marx, he leído a Kant, he leído a Weber, a Tocqueville. Realmente lo he tomado como una parte filosófica del conocimiento, pero yo me considero un demócrata. Me considero un demócrata. Creo en la libertad, creo en la participación ciudadana. Raúl, los mecanismos de participación ciudadana como revocatoria y ello, dime tú si no son buenos. ¿Cuántas autoridades en este momento fueron cuestionadas y cuántos están ahora pagando prisión por corrupción? Para la gestión de calidad en democracia necesitamos personas responsables, como dice el libro de Democracia Planetaria. No necesitamos caudillos ni líderes que, Ahora, roto el sistema, quebrado en este momento ante un fracaso de la derecha, se aprovechen de la condición humana para tumbarlo más. a O sea, eso iba, eso, Paolo, a eso Raúl, iba. Tú has mencionado, lo acabas de decir, el fracaso de la derecha. Y es que en los últimos 20 años, el peruano de a pie, lo único que ha sentido es que no se han cubierto sus necesidades básicas. Se ve inclusive que hay regiones, ciudades, poblados, donde los niños ni siquiera tienen la posibilidad de poder estudiar porque ni siquiera el Internet llega, ¿no? Entonces, ¿cómo entender que ese sistema, que en teoría resulta ser mejor que el socialismo del siglo XXI, no ha satisfecho al ciudadano en general, y por eso se explica
esta votación mayoritaria o esta votación alta de Pedro Castillo, que siendo un candidato radical, termina en segunda vuelta y eventualmente puede ser el próximo presidente de la República. ¿Qué ha fallado en el sistema? ¿Ha fallado el sistema o han fallado los hombres? Lo que ha fallado, Raúl, en mi criterio, no es la institución democrática, porque si analizamos la democracia en el mundo y el mercado abierto en el mundo es lo que mejor resultado ha dado para el progreso de los países. Y los progresos, estamos hablando de salir de una pobreza monetaria, estamos hablando de entrar a insertarse en el mercado internacional a través de la seguridad jurídica y de las exportaciones y de las importaciones. Lo que no ha generado los gobiernos en el Perú en estas últimas décadas es realmente una mejora en la descentralización. Pedro Castillo también propone una economía popular con mercados, dice, popular con mercados. En estos parámetros, dice, han sido tomados por la experiencia gubernamental de Ecuador y de Bolivia. Dice, un Estado regulador del mercado y un Estado descentralizado. Nosotros también a través de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, también se maneja la descentralización, que es el camioncito que traslada los proyectos, los planes de desarrollo hacia las regiones para que los gobernadores y los alcaldes, a través de su planeamiento estratégico, sean coherentes y articulen con la política nacional. Lo que ha fallado, Raúl, y lo que viene fallando es los partidos políticos. Son los hombres, las personas que están gobernando. Porque en la gestión de calidad, en la Economics, traducen algo bien simple: la corrupción y la ausencia de gobernantes probos, honestos, transparentes. Lo que conllevaría ¿a qué? A una reorganización. ¿A qué conllevaría esto? A que las cabezas visibles de los partidos políticos, pienso yo y considero que ya perdieron hegemonía, perdieron postura, posición en sus partidos. Entonces es hora de esos cambios, de esas transformaciones, frente a un modelo distinto que yo considero que no busca transformar, sino que veo yo que dentro del seguimiento que le he hecho a este plan, es lo mismo que pasó en Venezuela, que a través de un programa económico se fractura el país. Fracturado el país, se establece ese racismo al contrario. El pobre odia al rico y empiezan las expropiaciones, las nacionalizaciones y empieza la inseguridad jurídica, y el Estado peruano, que está en una etapa de modernización de sus sistemas, considero que pararía su afán de llegar a la calidad o a gestionar una modernización por quedarse en el momento en que conquistó un nuevo modelo. Hablar de un nuevo modelo es romper todo. Porque, Raúl, seamos honestos, si no hay un tribunal constitucional, si no existe un jurado nacional, si no existe una defensoría del pueblo, no hablamos ya de una democracia, no hablamos ya de un pluralismo político, Raúl. Esto no quiere decir que por tan solo ir a votar en libertad se está garantizando la democracia. No es así. Se necesita que la institución dé muestras de transparencia en sus funcionarios, en sus gobernantes. Esa es la esencia, Raúl. Esa es la esencia. Paolo, en el análisis de gestión pública y de política, fundamentalmente, ¿a qué atribuyes tú, con tu experiencia y conocimientos, el alto del país, y si el mismo resulta ser en muchos de los casos desproporcionado? El alto que, Raúl, se había parado no te había captado tu pregunta. Respecto al antifujimorismo, ¿cómo se explica estos altos índices del antifujimorismo? Porque en otras circunstancias, con un candidato de centro o de derecha, yo creo que a esta altura no habría ninguna duda de que ya tendríamos presidente definido. Ahora no hay dudas, porque la resistencia de mucha gente para votar por Keiko Fujimori, a quien lo ven representando al fujimorismo, es lo que los hace dudar a estos ciudadanos a no votar por ella, y que en el fondo
es no votar por mantener este sistema económico y social garantizado en una constitución que es una economía saludable. ¿Cómo se explica estos altos índices de antifujimorismo en el Perú y si es que en tu opinión te parecen desproporcionados? Yo te digo, Raúl, de que el fujimorismo realmente en el tiempo y en el espacio ha creado una condición de rechazo hacia el partido, hacia los personajes. Eso es evidente. Es por eso que cuando tú tienes dos platos de comida, ninguno de los dos te gusta, pero tienes que comer el que mejor te va a alimentar. Entonces tú dices, el menú no es bueno, pero el que me agrada es el que más proteínas puede tener y que va a hacer que yo me siga manteniendo en la contextura que estoy. Lo otro, de repente puede ser grasa, puede ser, no sé, cosas que pueden ser manjares, pero que me van a hacer daño. El menú es pobre y eso es lamentable en nuestra vida institucional, en nuestra ya camino al bicentenario. Es lamentable tener que llegar a una posición de este tipo, tener que elegir siempre por el mal menor. Y eso nos pone a nosotros en una fragilidad, nos pone en evidencia que es hora realmente que los partidos políticos trabajen realmente para el fin por lo que fueron creados. Entonces, en este momento, te he hecho también una pequeña evaluación. Keiko Fujimori tuvo en el momento, cuando inició esta campaña, una campaña anti-Keiko, que superaba, que llegaba al 51%. Y cuando entres en campaña política, lo primero que tú tienes que vertir al asesor político es con cuánto porcentaje de aceptación cuenta el candidato. Tú le dices, con cuánto porcentaje de rechazo. Y tú le dices, cuenta con 20, con 25, con 30, 15. Dices, bueno, se puede revertir. Pero con más de 50, la capacidad de revertir es difícil. Y cuando se torna difícil, prácticamente dejas el resultado a pronósticos reservados. Pero también suceden cosas inesperadas. Los candidatos muchas veces en la recta final cometen errores de comunicación. Como por ejemplo, te quito tu casa. Y el que pensaba votar por ti va a decir, ¿me vas a quitar mi casa? No, hermano, ¿sabe qué? Voy a votar por el que me la va a cuidar. Entonces, tu voto regresa al que era tu oposición mental primero. Y así sucesivamente. Entonces, en esta semana, yo he visto que Castillo, por ejemplo, ha comunicado en contra del feminicidio, ha comunicado en contra de la mujer, y eso políticamente ha sido usado en su contra, y considero que sí le va a pasar la factura, que probablemente está endosando votos a la parte contraria, que literalmente no será de la aceptación de muchas personas, pero es la opción entre dos modelos. Yo ya me saqué esto de Keiko y me saqué de Pedro. Me pongo en dos modelos. Como Barnechea, que acaba de decirlo, ¿no? En dos modelos. El que persigue, el que persigue las instituciones democráticas y libertad y que aún podemos revertir esto. Keiko utilizó el perdón, ha utilizado su palabra perdón, ha utilizado los mecanismos vastos y que le sobran a ella para poder tratar de convencer. Y Pedro Castillo ha utilizado ese Perú profundo, esa brecha económica de pobreza, de un país desestructurado, de un país roto a raíz también de esta pandemia, y prácticamente comunica de una forma probablemente más efectiva. Pero cuando sacan a relucir en la última etapa, la forma como probablemente piensan de determinadas cosas, es en donde realmente los candidatos van perdiendo peso, Raúl. Pero ya no estamos saliendo de la institución. Ellos ya entraron en una recta de cautivar. Probablemente ni ellos están interesados ya en sostener su postura hasta el día en que puedan llegar y puedan aplicar todo su plan de gobierno conforme lo están estipulando, ¿no? Correcto, Pablo.
la última pregunta y de antemano te agradezco tu participación en el programa y te comprometo para más adelante analizar lo que pueda ser el resultado final de este domingo. No hay ¿Crees problema. tú, crees tú, Paolo, que en caso pierda Perú Libre, que de alguna u otra manera refleja ese voto de protesta, de incomodidad, de decepción, de frustración al sistema actual, apoyado por esa izquierda rabiosa, la izquierda caviar, la izquierda progresista, de repente menos violenta, pero en el fondo siempre con esas actitudes? ¿Crees tú que si no gana Pedro Castillo, después del domingo, van a buscar la mínima justificación para querer convertirnos en un Chile o en un Colombia hablando de las calles? Yo creo, Raúl, de que en este momento, con Pedro Castillo, algo que está siendo visible es que se ha activado esos focos de senderismo que han estado, que están ocultos. Se ha activado, han habido actos de violencia y comienzan a haber amenazas y todo ello. Pero realmente creo yo que si pierde Pedro Castillo, creo yo que debería ser ya una participación de seguridad país en garantizar, primero, que las elecciones sean transparentes, limpias, que eso, en cuanto a temas democráticos, el Jurado Nacional de Elecciones sí goza de esa credibilidad. Eso sí te lo puedo decir por los índices y por los estudios que hay. Sí goza de esa credibilidad. Respecto a la seguridad país, ya considero que es de orden de participación del gobierno, del propio Estado peruano, de empezar a garantizar que todo esto se disipe en el tiempo, en los días, que no suceda nada, comenzar a activar más a las Fuerzas Armadas para proteger el Estado, para proteger a la población. Yo considero que esto puede tener una reacción, ¿no? Puede tener una reacción, pero más allá nuestra condición en el Perú en este momento no está probablemente como Chile o como Colombia. O sea, son cosas inversas. O sea, si tú te das cuenta, Chile y Colombia han pasado por situaciones distintas, de orden distinto. No creo que en el Perú pase eso. Yo más bien creo de que de ganar Keiko, de hecho que el gobierno está en la obligación de cuidar la sociedad, de cuidar el pueblo, de cuidar las calles. Con Pedro Castillo, me imagino que igual el gobierno tiene, como dice el presidente, respetar al ganador. Tendría que también garantizar ello. Pero allí tendría mis dudas, porque Sendero y los grupos terroristas hasta ahora nos vienen demostrando que la vida no les importa. Entonces, matar personas es parte de la lucha. Construir un país es parte del sacrificio que los demócratas, que tú como yo, tenemos en mente por nuestra familia, por nuestros hijos. Y no andamos clandestinamente, andamos en la calle. Entonces, allí están las diferencias marcadas de quiénes son las mayorías realmente cuando esto salga y quiénes son las minorías que se ocultan bajo la sombra cuando pierden y que salen como una flor cuando ganan. Entonces, ¿vamos a ver muchos de esos? Sí, Raúl, definitivamente. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl. Hasta luego. Bien, amigos, una pausa comercial y regresamos con más aquí en Panorama Chipotano.